Vamos a escuchar a Cristian Acuña y a Jorge Mendoza, quienes son los editores, tanto el general como el fotográfico de la revista cultural El Rollo, un proceso editorial que se realiza aquí en la ciudad de Armenia y que durante más de 13 años ha generado diferentes ejercicios de mediación cultural. En el rollo desde que nace, nos hemos interesado por la parte cultural y de una u otra manera por su mismo lugar eh, de nacimiento, por el nuevo humanismo, ¿cierto? Entonces siempre hemos tratado de destacar el ser humano y todas estas situaciones alrededor del ser humano. Entonces de una u otra manera visibilizamos procesos, contamos realidades, le permitimos a las personas mostrar lo que están haciendo, y esto de una u otra forma empieza a generar un camino para muchas comunidades y muchos individuos en esto que se llama el cambio social. No, definitivamente la comunicación, lo que llaman comunicación para el cambio social, básicamente implica que a partir de procesos comunicativos uno de una u otra manera le entrega herramientas a la persona para analizar su propia realidad y a partir de allí empezar a implementar estrategias y proyectos que de una u otra forma le ayuden a progresar y o sea, generen un cambio en su comunidad y en los alrededores. La comunicación para el cambio social puede ser como una cantidad o una serie de procesos en donde se empieza a hacer un trabajo, en este caso con comunidades X, Y, dependiendo pues como de donde se estén desarrollando los mismos, y ya a partir de esto generar unas dinámicas de participación en donde la población que se está viendo beneficiada por este tipo de estrategias y demás pues empiece a hacer conciencia, empiece a manejar la información de tal manera que tenga un fundamento y que tenga un fin como tal. Es una manera como de utilizar herramientas que pueden ser muy comunes o pueden estar allí presentes desde hace muchísimo tiempo, pero para generar otro tipo de dinámicas de participación y también otro tipo de visualización de lo que puede estar ocurriendo en un contexto determinado. Cuando hablamos de periodismo ciudadano, también se habla de periodismo participativo. Hay que tener en cuenta que no es el hecho de que las personas de una comunidad o un individuo entregue información, no es cualquier información que una persona puede entregar, eso no es periodismo ciudadano ni participativo. Es un proceso donde las personas sí colaboran y cuentan su propia realidad y generan sus propios productos, pero desde un punto de vista profesional. O sea, en el periodismo participativo, periodismo ciudadano, el profesional de la comunicación asiste para que las personas puedan contar su realidad, puedan contar su propia versión de los hechos de una manera mucho más profesional. O sea, no es nuestra visión, pero sí los asesoramos para que puedan aprovechar las herramientas comunicativas y puedan transmitir el mensaje que desean. Bueno, el periodismo comunitario es un trabajo que se puede realizar en aras de generar procesos de visualización y de participación de las comunidades en donde uno esté realizando algún tipo de trabajo como tal. Entonces es cuando yo le doy la voz y le doy la participación a ese contexto en donde yo empiezo a trabajar con ellos y ellos me empiezan a elaborar o me empiezan a aportar desde sus conocimientos, experiencias, vivencias y demás, todo ese material primario y todo ese material que me puede dar sustento y fundamento a todo lo que yo quiera realizar con ellos. Entonces lo puedo abordar desde lo artístico, desde lo social, desde lo económico, todo girando en torno al tema de la comunidad. De una u otra manera, abierto el espacio para que las personas puedan narrar lo que quieren narrar, puedan contarnos las historias que desean transmitir, ¿sí? De una u otra forma, en un espacio que no les pone limitantes. Ahí es donde de una u otra manera nosotros, digamos, brillamos, si se quiere decir, dentro del periodismo independiente. O sea, la tribuna está abierta, no tenemos ningún tipo de restricción ni de censura para que las personas cuenten lo que deseen.
me confundas con el que saquea. Bueno, yo creo que son procesos que van de la mano, ¿no? Como tal, ser un mediador, un promotor, un animador a la lectura siempre va a ir enlazado a ser un puente entre lo que está escrito, lo que está documentado, lo que está evidenciado desde lo literario, lo periodístico, entre otros géneros de la escritura, y la persona que finalmente lo consume. Más allá de uno aprender a escribir y uno aprender ciertas cosas que tal vez no se desarrollen de una manera muy puntual en la academia, leer es una puerta que trae mucho conocimiento desde diferentes perspectivas. Nosotros podemos manejar temas tan complejos como un conflicto armado desde primera infancia con la literatura. Entonces, ¿de qué manera puedo acercarme yo a un chico de primera infancia? Estamos hablando de chicos hasta los 5 años o tal vez un infante, un adolescente mediante los libros. Pues ahí es donde está la magia del escritor, ¿no? Ahí es donde está la verdadera vocación y también formación de todas las personas que escriben. Hacer periodismo post-pandemia para esta última edición del Rollo tiene digamos, un sabor particular, ¿cierto? Porque es algo que teníamos claro desde la teoría, y es que el periodismo se hace en la calle, hay que caminarla y hay que gastar suela de zapatos más que otra cosa, pero tener que vivirlo, digamos, ya en carne propia, para realmente entender que no son una frase manida ni palabras vacías como a veces sucede, fue bien difícil, ¿sí? O sea, el literalmente estar encerrado e intentar canalizar todos los procesos periodísticos por la vía digital, eso nos dio una enseñanza tremenda, y es que aunque todos sabíamos que era un proceso que se venía, también sabemos que no es un proceso total. Eso nos hizo darnos cuenta que hay cosas que definitivamente no se pueden hacer de manera virtual, digital, hay que ir a la calle. Ya prácticamente de un año y tal vez un par de meses de no salir a la calle. De hecho, yo soy una de las personas encargadas de hacer cubrimientos culturales para la revista en diferentes festivales, y en el 2020 logramos hacer cubrimientos como nunca antes lo habíamos pensado. Fue un reto, y fue un reto bastante curioso porque nos gozamos los festivales desde la comodidad de la casa, pero sentíamos la misma energía que uno podía tal vez estar experimentando en el escenario. Que faltan componentes, claro, y que la sensación va a ser distinta, sí, pero la energía se sentía igual. De hecho, uno empezaba a notar cosas que uno decía, cuando yo estaba en la tarima cubriendo esto no lo sentía de esta manera, tal vez era algo que yo siempre ignoraba. En este sentido, y trayendo a colación la pregunta nuevamente, volver a las calles, en este caso para registrar algo que estaba pasando a nivel nacional y que se estaba, pues, de cierta manera manifestando de una forma que tal vez muchos desconocían, fue totalmente un reto uno, de autocuidado, porque pues tenemos, inclusive seguimos en una emergencia con unas restricciones diferentes, pero para la época yo creo que lo único que se me veían eran los ojos, y eso era porque los necesitaba para tomar fotografías. Pero primero fue eso, el autocuidado. 2, pues el tema de las aglomeraciones siempre espantaba. Y 3, pues la situación era también el tema de los horarios, porque a veces se me cruzaban con jornadas laborales y yo no podía salir. Cuando tenía la oportunidad de hacerlo, pues trataba de aprovechar al máximo el tiempo, hacer el registro de una manera muy juiciosa y consciente, de tal manera que quedara muy buen material para solventar tal vez esos días en los que no se sacaba nada. Y no se sacaba nada porque, como le decía antes, tenía que responder por otro tipo de tareas. Aún así tuvimos la fortuna de contar con colaboradores, personas que no son propiamente de la revista, pero que se quisieron vincular como periodistas independientes y nos quisieron facilitar algo de su material, y creo que se ha sacado un producto interesante y bastante responsable. El que no salte es el infiltrado, que se cayó el monumento. Y bien, estos fueron los comentarios y las perspectivas de Cristian Acuña y Jorge Mendoza de la revista cultural El Rollo. Si bien para este momento las conclusiones que nos quedan de estos procesos de mediación cultural están enfocados en la medida en que los mediadores culturales tenemos una gran responsabilidad social. No es lo mismo ir a contar una historia que dar la voz a las personas para que sean ellos mismos los que cuenten su propia historia. El periodismo independiente, el periodismo comunitario, permite generar ciertos espacios que hacen que las personas
generen un empoderamiento hacia su propia persona, hacia sus propias historias y hacia sus propios procesos. Había una vez un infiltrado que lo tenían identificado. Todo el mundo lo conocía, le decían el infiltrado.